Amén, gloria a Dios. Hermanos, voy a pedirles que se coloquen en pie y les voy a pedir que oren a favor mío para que no sean mis palabras, sino las del Señor. Amén. La iglesia del Señor, comience la oración. Amado Dios de los cielos, en esta noche, Señor, delante de tu presencia estoy. Tú eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, usándome grandemente a favor de tu iglesia, Señor, y a favor mío, Señor Jesucristo. En esta noche necesitamos escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, grandemente, y ayúdanos, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que en esta noche tu palabra pueda ser entendida, Señor, y quede en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito es tu nombre santo. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Cuando todos estén en el versículo, dicen amén. Dice la palabra del Señor así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche me ha tocado esta bonita parte y he querido hablar sobre las tentaciones. Para este tema he querido titularlo: en Dios tienes la salida a la tentación. El texto que leíamos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese tema, hermano, lo he dividido en 5 partes. La primera parte dice que es una tentación. En lo que pude encontrar, dice que es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, por multitud de razones. Pueden ser legales, pueden ser sociales, psicológicas, incluyendo la culpabilidad. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que la Biblia nos muestra que los frutos del Espíritu no tienen ley porque son buenos, hermanos. Quiere decir que nosotros nos componemos de 2 naturalezas: la física, que en este caso sería la carnal, y la espiritual. Como pudimos ver en Gálatas 5, dice que los deseos de la carne son malos, ¿cierto? Que siempre vamos a tener necesidades y que vamos a querer satisfacerlos. Pero también nos dice que todos los frutos del Espíritu son buenos. Yo sé que satisfacer muchas veces las necesidades de la carne es satisfactorio, porque yo sé que alguno de nosotros, cuando ha tenido hambre, porque estas son, aparte de los que nos nombra,
Hay deseos de la carne como dormir, como comer, ¿sí? Y yo sé que a muchos de nosotros nos gusta dormir, es muy placentero. Igualmente comer. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, vamos a dormir un poquito más, vamos, o voy a comer un poquito más el postrecito. Hermanos, pero no sabemos que esto muchas veces nos puede dañar. Es decir, que cuando nosotros luchamos en todo momento contra la carne y vivimos en continua lucha de estas dos naturalezas, ¿cierto? Y que debemos alimentar una más que la otra. Siempre hay momentos, hermanos, en que nosotros nos dejamos llevar y siempre, hay veces que nosotros terminamos alimentando muchas veces más la carne que el espíritu, porque muchas veces nos da pereza venir al culto, escuchar la palabra de Dios. Quizás en algunos momentos nos da pereza orar. Yo sé que a todos nos ha pasado que hemos llegado de una jornada larga de trabajo y quizás nos hemos quedado dormidos, arrodillados orando. O muchas veces nos hemos acostado y se nos ha olvidado hasta orar porque el cansancio no nos deja. O por muchas otras razones. Entonces siempre vamos a estar en continua lucha entre el espíritu y la carne. En el punto número 2, quise buscar de dónde salen las tentaciones. En el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 12, dice de la siguiente manera: Santiago 1, 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Recordemos que la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Termina diciendo en el capítulo 17. Entonces, esto nos muestra que las tentaciones salen de nosotros mismos, que no vienen de parte de Dios, sino que salen de nuestros propios deseos, amén, del deseo de la carne. Entonces, hermanos, leyendo yo Santiago, puedo entender que esto ocurre cuando nosotros descuidamos la parte espiritual, que permitimos que la carne se satisfaga más que el espíritu, cuando estamos de pronto muy ocupados en nuestras cosas y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo que realmente es importante. Recordemos, hermanos, que nosotros venimos con el mal en nosotros y que por eso murió nuestro Señor Jesucristo, para liberar al mundo de todo pecado y de toda maldad. Pero si nosotros no nos metemos en Dios, muy difícilmente podremos sobrellevar esta parte, porque estamos de continuo viviendo de tentación en tentación, y si no nos llenamos de la presencia del Señor, pues muy difícilmente vamos a poder de pronto pasar esta parte. Recuerden, hermanos, que Dios dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces debemos vivir para Dios, tratar de vivir para Dios, de mejorar cada día, de ir de continuo mejorando cada vez mucho más. En Santiago 4, en el capítulo 4, dice la siguiente, Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esto me ratifica una vez más, hermanos, que las tentaciones vienen directamente de nosotros, de nuestros deseos,
de nuestras malas acciones, quizás porque nos hemos dejado llevar. La Biblia muy claro nos dice que no debemos estar desocupados, ¿cierto? Porque el ocio es malo. El ocio nos lleva a quizás hacer cosas malas. Recordemos la historia de David, que aunque David fue un hombre recto delante de Dios, yo creo que todos los que estamos acá conocemos la historia de David. Sabemos que fue un gran rey y que inclusive Dios dice que es conforme a su corazón, y Dios amaba mucho a David. Y aún con todo eso, hermanos, David también cayó en tentación. Y aparte de que cayó en tentación, quiso tapar su pecado con más pecado y con más maldad. Y Dios no se agradó de eso. Y David tuvo las consecuencias y tuvo el pago. Aunque Dios lo perdonó y aunque Dios perdonó todos sus pecados, tuvo consecuencias. Entonces, muchas veces cuando nosotros caemos en tentación, este pecado tiene consecuencias. Quizás cuando nosotros tomamos algo que no nos corresponde, cuando tenemos un trabajo y estamos en la caja, por decirlo, y nosotros estamos necesitados de dinero y vemos la posibilidad de coger ese dinero, de extraerlo, pero resulta que se dieron cuenta, podemos perder nuestro trabajo. Además de todo eso, perdemos la confianza de las personas que la depositaron en nosotros. Pero aparte de todo eso, hermanos, antes de nosotros defraudar a aquellas personas, vamos a defraudar primeramente a Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. En la tercera parte dice, ¿para qué sirven las tentaciones? Yo estudiando no pensé que las tentaciones sirvieran para algo, pero me aterré de mirar que sí sirven. Hay dos opciones. Hay un lado positivo y hay un lado negativo. El positivo es demostrarnos y demostrarle a Dios realmente de qué estamos hechos. Pero hay una parte negativa y es la más peligrosa, hermanos. Y es que cuando las tentaciones vienen a nosotros, es una oportunidad que tiene el enemigo para que nos desviemos de nuestro propósito o del camino de Dios. Recordemos que aunque el enemigo está vencido, aunque Dios venció al diablo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos debilidades. Y yo sé que el enemigo siempre va a utilizar esas debilidades para atacarnos. Por eso es que hay que vivir de continuo llenando nuestro espíritu de la presencia de Dios. Porque si nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, muy posiblemente, vuelvo y les digo, vamos a poder pasar victoriosos esta parte. También en la cuarta parte dice, ¿cómo evitar las tentaciones? ¿Será que las tentaciones se pueden evitar? Amén. La Biblia dice que no. Las tentaciones hay que resistirlas. Porque las tentaciones están en continuo en el vivir de cada uno. Recuerde que nosotros somos carne y que nosotros, si nos dejamos llevar, podemos pecar y caer. Entonces, lo que hay que hacer es llenarnos de la presencia de Dios para poder resistir las tentaciones. La Biblia dice que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Yo recuerdo en una predicación del hermano Álvaro Torres, una vez él mencionaba que algo sobre lo de las tentaciones. Él decía que cuando una botella de agua es clara, por más que esta botella se agite, siempre va a quedar purificada, ¿cierto? Entonces, por más que nosotros pasemos por tentaciones, por más que nosotros pasemos por dificultades, por más, hermanos, que nosotros pasemos por muchas cosas que nos puedan llevar a caer, si nosotros estamos metidos en Dios, muy posiblemente, hermanos, muy seguramente vamos a poder vencer. Pero también él decía que si en una botella de agua había un poquito de lodo y ese lodo estaba sentado, cuando esa botella era agitada, el agua se iba a empuercar o se iba a ensuciar.
Y él se refería a esto, era cuando nosotros nos dejábamos llevar. Quizás vamos por la calle, en nuestro carro, en nuestra moto, y resulta que alguien se cruzó el pare y nos tocaba pasar a nosotros, o alguien nos hizo caer, o alguien nos golpeó, y nosotros nos levantamos llenos de ira, pero ¿qué pasó? A pelear. Entonces, él decía que nos debemos cuidar de todo eso, o que llegó el vecino y nos insultó, ¿cierto? O llegó aquella persona y nos dijo algo malo, y nosotros ¿cómo respondimos? De mala manera. Nosotros muchas veces tendemos a clasificar los pecados delante de la presencia de Dios. Nosotros pensamos que mentir no es tan grave como matar, o que quizás codiciar no es tan grave como caer en tentación. Pero delante de la presencia de Dios el pecado es pecado. Él no tiene clasificaciones. En el libro de los Proverbios, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, capítulo 28, dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Proverbios 6, capítulo 28. Dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Hermanos, no debemos jugar con nuestra salvación. Si algo yo tengo en claro, y desde mi propia experiencia, hermano, les puedo decir que esta parte es muy difícil. No debemos jugar con nuestra salvación, no debemos permitir que la tentación nos empiece a buscar y a buscar, porque va a llegar el día que vamos a caer. Entonces, sabemos muy claramente que las tentaciones no las podemos evitar, que cada día va a estar llena de tentaciones, que quizás no fue hoy, pero mañana sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistirlas, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, resistirlas. Ustedes se preguntarán, bueno, la hermana nos ha hablado de qué son las tentaciones, nos ha hablado para qué sirven, nos ha hablado de cómo evitarlas, de dónde salen, pero ¿qué hay de los que hemos caído en tentación? ¿Será que sí tenemos ya perdón de Dios? ¿Será que sí hay salida para ello? La Biblia nos dice que sí. En el capítulo de Primera de Corintios, dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 10:13. El versículo 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. También en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si Dios es justo para perdonar nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los que pecan? La Biblia dice que el que esté bien, miren que no caiga. Porque nosotros, cuando hay hermanos que caen en tentación, cuando caen en pecado, somos los primeros y nuestros dedos son los más ágiles para acusar, cuando el Señor siempre tiene amor para perdonar. Hermano, la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran, que hay que sufrir con los que sufren. Recuerde que cuando alguien cae en pecado, él es la primera persona que debe estar mal, porque ha pecado contra Dios. Vuelvo y le digo, antes de nosotros defraudar a las personas que pusieron la confianza en nosotros, vamos a defraudar a Dios.
Y eso es lo que debemos tener en claro. Pero la Biblia dice algo muy, muy claro para los que en algún momento hemos caído en tentación, y está en el Salmo capítulo 51. Yo quiero que hablen sus Biblias y que lo leamos de una manera alternada. Salmo 51, capítulo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Hermanos, ese es el versículo que más me gusta de este capítulo. Dice: vuélveme el gozo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, la Biblia nos muestra que sí hay solución también para los que en algún momento hemos caído. Que Dios no nos desecha. Que Dios también nos da la mano. Si reconocemos nuestros errores, si reconocemos delante de su presencia que hemos pecado, si nos apartamos del mal, porque recuerde que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce nuestra mente, que Él conoce todo de nosotros, y si en su momento Él sabe que nos hemos apartado del mal, yo sé que Dios, Él nos va a perdonar. En esta noche, hermano, quiero regalarles esta frase que dice que el plan de Dios siempre es más grande que tus errores. No olvidemos, hermano, que Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que el propósito de Dios solamente lo sabe Él, y que a pesar de que tengamos errores y que en algún momento hayamos de pronto caído, Dios nos va a perdonar, hermanos. Dios nos va a perdonar. Entonces hay solución en todo momento, hermanos. Hay que llenarnos de la presencia de Dios. Hay que estar vestidos del Espíritu Santo. Es la mejor manera de salir adelante. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra, y que esta palabra sea retenida en nuestro corazón y la podamos tener por práctica y por obra. Sí, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que esta palabra que fue sembrada en nuestro corazón lleve fruto. Esta palabra que fue sembrada en nuestra vida sea dando fruto en buen tiempo, en el tiempo necesario. Bendito y soberano Dios, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias por mostrarnos tu bondad y tu infinito amor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno y hablas a tu pueblo conforme a tu voluntad y tu propósito. Esta noche, mi Dios, te pedimos, mi Dios, que tú seas dando el agua, mi Dios, para que esta palabra sea dando fruto en el tiempo necesario, y que podamos tomarla por obra y por práctica, Señor Jesús, en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos dio de estar en este lugar, y que el Señor Jesucristo sea guardando nuestro camino. Bendito y eterno Dios, soberano eres tú, Señor Jesucristo. Damos gracias por tu infinito amor. Damos gracias por la oportunidad que nos diste
de ofrecerte culto, de escuchar tu voz, de poder alabarte, glorificarte con libertad. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos lleves con bien a nuestro hogar, que tú nos lleves con bien a nuestro lugar de reposo, y que podamos, Señor Jesús, vivir en integridad contigo y en santidad como tú lo mandas, Padre Celestial. Amén y amén.